abajo vamos a ver justamente los documentos del magisterio sobre la Biblia. Entonces esto ya les va a servir para ubicarse un poco en qué estamos viendo. Uy, me fui a ver un dominio, estoy aquí más que pasado. Estoy spoileando toda la presentación ahí. Ya me vieron todo lo que iba a decir. Carolina, ahí está. Ya, ven la presentación, ¿cierto? Sí, se ve. Sí se ve. Muy bien, estoy atrasado de papa, como se da cuenta, porque esto lo hice con Francisco, pero bueno, León recién ya hace 2 días sacó su primer documento, así que vamos de a poco actualizándonos al nuevo papa. Bien, es importante entender la relación de la iglesia y particularmente del magisterio con la Biblia, ¿sí? No, y en esto tenemos una gran diferencia con los hermanos evangélicos, entonces por eso es importante dedicar al menos una clase a esto. Bien. Y lo primero que hay que entender para poder entrar a este tema es el tema de la teología. La teología como ciencia, como estudio de la revelación. Esto es un poco un excursus de lo que usted va a ver en teología fundamental. Seguramente, creo que tienen un curso de teología fundamental, ¿cierto? Ahí van a profundizar más en esto, pero algo tenemos que ver para poder entrar, digamos, de lleno a la Biblia. Todavía viene llegando gente ahí. Ya. ¿Qué es la teología? Que es diferente de la fe. La teología es una ciencia, logía, palabra, discurso, estudio, ¿cierto? Y teos, Dios, es decir, es un discurso, es un estudio sistemático sobre Dios, ¿sí? Sobre Dios. Es un discurso, una reflexión sobre Dios. Es diferente de la fe, ¿sí? La fe es lo que uno vive, ¿no es cierto? Lo que uno cree. La teología es la reflexión sobre esa fe. Digamos, de dónde surge, cuáles son sus fundamentos, etcétera. ¿Sí? Ahora, yo estoy diciendo que la teología es una ciencia. Y aquí algunos, sobre todo si hay algún profesor aquí del área científica, puede llamarle la atención. Los dos elementos para que una ciencia sea una ciencia, estrictamente hablando, son que tenga un objeto de estudio definido y que tenga un método comprobable para estudiar ese objeto de estudio. ¿Cierto? La biología tiene, por ejemplo, el objeto de estudio de la biología es los seres vivos. Y el método de estudio, bueno, es el análisis de especímenes, ¿no es cierto? Incluso la arqueología, etcétera, la composición química y X. Yo no tengo idea de biología, ya se dieron cuenta, pero estoy, digamos, inventando, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer ciencia de el hablar de Dios, ¿no? Porque la teología como ciencia tiene un objeto de estudio definido, es decir, Dios, y no cualquier Dios, ¿sí? No es Dios como el Dios de la filosofía, ¿no? Si Dios existe, no existe, y cuáles son sus atributos, sino Dios en cuanto es revelado en Jesús. O sea, es muy específico el objeto de estudio, ¿sí? También hay un albergue y pasó exactamente lo mismo, no llegó absolutamente nadie. Y tiene, Bueno, alguien nuestro está con el trabajo audio entonces se encendido. va a continuar con este trabajo de despeje de los... Ya caché que están viendo las noticias, muy bien, está bien que se entere, pero no es el momento ni el lugar. Y tiene un método propio que es la revelación. Es decir, por lo tanto, los resultados de la teología son comprobables. Y usted puede, siguiendo el método, comprobar si lo que alguien dice sobre Dios es correcto o no es correcto. Y eso lo puede hacer en su casa, lo puede hacer en la China, lo puede hacer aquí en este curso. Donde aplique el método, los resultados deberían ser los mismos. Por lo tanto, es una ciencia. ¿Sí? No, es diferente de la opinión. ¿Sí? Aquí la opinión, el sentimiento, lo que yo sienta por Diosito y no sé qué, no juega, digamos. Aquí usted afirma X cosas sobre Jesús, sobre Dios, sobre la Biblia, todo lo que hemos hecho la clase pasada, y esta, y eso debe probarlo. La opinión es subjetiva, es imprecisa, es asistemática, es decir, no tiene un orden. Cuando estamos compartiendo con los amigos, ¿no es cierto? Estamos conversando, saltamos de un tema a otro, no tengo por qué argumentar si lo que estoy diciendo tiene fundamento o no, porque es una opinión.
Y yo puedo opinar lo que quiera, y puedo opinar de lo que quiera. Por lo tanto, la opinión en el ámbito de la ciencia es despreciable. Es un conocimiento no inútil, pero sí poco seguro, digamos. Es el sentido común. Es el sentido común. Ahora, si vamos a hablar de Dios y vamos a hablar de teología, no nos sirve la opinión. Necesitamos comprobación. ¿Sí? La ciencia, en cambio, posee rigor, es precisa, es objetiva, es sistemática. Los conceptos son muy precisos. ¿Sí? No es lo mismo decir ascensión que asunción, por decir algo. No es lo mismo, como decíamos, decir inspiración en sentido bíblico a inspiración en sentido artístico. Por eso uno los cacha al tiro cuando hacen, y ustedes como profesores tienen que pasarle también, cuando hacen los trabajos con ChatGPT, porque, claro, está bien redactado, puede ser, pero los conceptos no se ocupan en el sentido que la ciencia los ocupa. ¿Sí? Por lo tanto, la ciencia teológica tiene un rigor y tiene un aparato de conceptos como cualquier otra ciencia. Como la típica discusión de los físicos, si hay aquí alguien que es físico, entre uno ocupa velocidad y rapidez como sinónimos. Y ahí siempre los físicos se engrifan porque dicen, no es lo mismo velocidad que rapidez. Acá es lo mismo. No es lo mismo la revelación, por ejemplo, en el sentido de la Biblia, de la revelación a los pastorcitos de Fátima, por ejemplo. Bueno, eso hay que explicarlo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? Ya. Porque ahora vamos a ver cómo es esto posible. ¿Cómo es esto posible? De que podamos tener un discurso sobre Dios objetivo. ¿Sí? Bien. Y lo primero que hay que decir es que la revelación no es una idea. ¿Sí? La teología no elabora su discurso a partir de ideas, de teorías, de una filosofía, de una ideología. Ocupa elementos, sí, de eso, pero no es una idea sobre Dios, sino elabora su teología, su discurso, a partir de un hecho. Fabiola, tenía una duda. No escucho nada. Parece que Está pegada, parece, profe. Fabiola, ahí está Fabiola. Está con la película levantada, pero está pegada, parece. Está con él. Ya, sigamos nosotros. Hasta que... ¿tiene el micrófono apagado, Fabiola? No, la señal la tengo muy mala y había levantado delante la mano, pero después está horrible, estaba sin sonido, no escuchaba, pero ahora ya se arregló, pero está malísima la señal. Ya, Pero bueno, la mano ya pasó porque un colega, un compañero ya preguntó, así que me quedó clarito. ya, muy bien. Ahora recuerda que yo les subo las Entonces, grabaciones. Las dejo subidas hoy día, tanto todas en ujú, EVA y directamente en EVA, no linkeadas a Teams. Así que las puede ver hasta que tenga acceso a EVA, ¿ya? ya, Muy bien. profe. Gracias. De nada, retomamos. La teología, entonces yo decía, no elabora su discurso a partir de ideas o teorías, ¿sí? No es una filosofía en ese sentido, sino a partir de un hecho, de un acontecimiento, de un suceso, ¿sí? Dios se ha revelado en Jesús. Ese es el punto de partida de la teología, ¿sí? Hay un hecho en su origen, ¿sí? Ese hecho lo llamamos la revelación. No es, a ver, la revelación no es un libro, eso es lo que quiero decir, ¿no? La revelación no es la Biblia. La Biblia es la revelación puesta por escrito. Ya vamos a llegar allá. Me interesa que se entienda bien esto, porque si no, no se entiende nada, digamos, nos confundimos. Gente que cree que la fe cristiana es un conjunto de ideas, ¿no? Un conjunto de teorías, un conjunto de cosas que hay que saber. Pero no, en realidad es un hecho, la autocomunicación de Dios en Jesús. A ver, Jesús, para los cristianos, no es un profeta solamente, no es alguien que habla de Dios, sino que es Dios hablando. No es alguien que ha visto a Dios y nos cuenta quién es, sino que es Dios mismo mostrándose. Y si Dios se ha mostrado, entonces sí hay un punto objetivo desde el que yo puedo construir mi discurso sobre Dios.
¿sí? Por lo tanto, la opinión ya no es válida. Claro, yo puedo opinar, por ejemplo, este famoso cometa, ¿no? Atlas 3, algo 21.3, que se provocó toda una polémica. Hay gente que decía que era una nave extraterrestre, que era no sé qué, que no iban a invadir, anda a saber qué cuestión. Lleno internet de discusión y de opinión sobre esto. Bueno, hace 2 días ya pasó por Marte este objeto, le tomaron una foto con una sonda de las que están estudiando el planeta Marte, y ya se mostró que era un cometa y no era ninguna nave espacial ni nada así. Entonces, ya que hay un hecho objetivo, ya se vio objetivamente qué es lo que era esto, las opiniones son inválidas de ahí para adelante. Acá sucede lo mismo. Cuando Dios, todos podemos opinar lo que queramos de Dios, digamos, tenemos libertad de opinión, pero cuando Dios se ha mostrado, ya hay un hecho objetivo, un punto evidente para que yo pueda comparar si lo que Juanito o Carolina dice sobre Dios en realidad corresponde a lo que Dios es, porque Él se ha mostrado en Jesús. ¿Sí? Esto lo dice San Juan en el Evangelio, capítulo 1, versículo 18. Dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Fuerte la declaración, ¿eh? Nadie lo ha visto jamás. Moisés vio una zarza ardiendo. Dios le habló desde la zarza. No que Dios tenga forma de zarza. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero el Hijo único que estaba en el seno del Padre, Él lo ha revelado. Por lo tanto, podemos saber de Dios todo y solo lo que Él ha mostrado en Jesús. ¿Sí? Por lo tanto, la referencia a Jesús es inevitable para poder hacer un discurso coherente, objetivo, claro, sobre Dios. Es decir, para saber realmente quién es Dios. Eh, por eso yo pongo esta frase, ¿no? No creemos en un Dios que revela verdades que hay que saber, sino en un Dios que se revela a sí mismo de verdad. Porque lo que nos interesa, lo decíamos en la clase pasada, no es saber cosas sobre Dios, es encontrarnos con Él. Ahora, que de esto hecho se desprenden verdades, por supuesto que sí, pero es un acto secundario. El acto primero es encontrarnos con Dios que se ha mostrado. ¿Sí? En Jesús, en resumen y en fácil, podemos saber quién es Dios y qué espera de nosotros. Porque en Él Dios se ha comunicado y se ha mostrado a nosotros. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Están ahí? Porque no los veo, no sé por qué no los veo. Sí, aquí, por aquí. Ah, ya, ya. Bien, Muy bien, bien. bien, bien. Right. Avancemos. Bien. Ahora, ¿cómo accedemos a esta revelación? Porque obviamente la revelación sucedió hace 2000 años. Entonces, claro, no tengo a Jesús en físico aquí para poder preguntarle su WhatsApp, para poder saber qué es lo que piensa. Entonces, tiene que haber un elemento objetivo donde yo pueda medir qué contiene esa revelación. ¿Qué fue lo que Jesús mostró y lo que Jesús dijo? Y las fuentes de la revelación son dos: la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. Entonces vamos a partir por la Sagrada Escritura. Esta revelación, la revelación de Dios en Jesús, al tiro Álvaro, nos llega por el testimonio constante de la Iglesia. Es la Iglesia la que es testigo de la revelación. Ahora, la Iglesia pueden haber muchas opiniones, por lo tanto, ¿cómo yo puedo medir si lo que alguien ha dicho en la Iglesia realmente corresponde a la revelación? A través de dos fuentes concretas y objetivas: Sagrada Escritura y tradición de la Iglesia. Alguien había levantado la mano, si no me equivoco era Víctor, pues yo no lo estoy viendo, no sé por qué. ¿Sí? ¿Quién había levantado como una pregunta? ¿Nadie? Ya. Son estas fuentes, la Sagrada Escritura y la tradición, nos permiten saber qué es parte de la revelación y qué no. Entonces, de repente, un curita ahí en TikTok sube un video y dice que mira, que los perritos sí se pueden bautizar porque en realidad son criaturas de Dios y tienen sentimiento, entonces y uno les tiene cariño y les pone nombre, entonces los puede bautizar para que Dios lo proteja. O sea, yo pesco mi catecismo, pesco mi Biblia, ¿no es cierto? Lo que ha dicho la Iglesia,
y puedo decir, ¿sabe qué, padre? Muy lindo su video, qué bueno que quieran los perritos, pero no se pueden bautizar porque no tiene que ver con eso, no son hijos de Dios, etcétera. Y puedo demostrar que está equivocado o puedo demostrar que está en lo correcto. Es decir, hay un punto objetivo, por eso uno puede hacer un trabajo, es muy común en las clases de religión, por ejemplo, sobre todo en colegios católicos, que haya papás que les digan, bueno, ¿y cómo le pone nota a mi hijo? Le pone un 2. Si mi hijo es súper creyente, ¿cómo puede evaluar la fe del niño? No se puede. Y evidentemente que no se puede, pero no estoy evaluando la fe, estoy evaluando el conocimiento que tiene sobre la revelación y yo puedo demostrar que lo que ese niño escribió en un trabajo es correcto o no es correcto. Y usted puede hacerlo en su casa, tomar el mismo método, Biblia, los documentos de la iglesia, y decir, claro, efectivamente está equivocado. ¿Sí? Partamos por la Sagrada Escritura, que es lo que nos interesa hoy día. Todo esto es para llegar por qué el magisterio y la iglesia, ¿sí? O sea, el magisterio y la Biblia. La Sagrada Escritura es lo que conocemos como Antiguo y Nuevo Testamentos, la Biblia. ¿Sí? Es la primera fuente de la revelación. Y es el testimonio escrito de que Dios se ha revelado en la historia de un pueblo, en la historia de unas personas particulares, y esas personas han dejado por escrito ese encuentro con Dios, ¿sí? Obviamente inspirados por el Espíritu Santo. Y también la interpretación que hacen esas personas de esos hechos también es fuente de revelación. Por eso yo le explicaba la vez pasada el mismo ejemplo. Efectivamente, por la arqueología sabemos que había grupos semitas que vivían en Egipto y que en torno al siglo XIII se trasladan a Canaán. Bien, ese es el hecho histórico. Ahora, decir, es Dios el que nos ha liberado de la opresión para darnos una tierra que emana leche y miel para hacer de nosotros su pueblo, eso es interpretación. Pero ambas cosas son parte de la revelación, no solo el hecho histórico. Ahora, no hay relato histórico, y esto cualquier profesor de historia que esté aquí lo puede corroborar, no hay forma de contar la historia sin interpretarla. Entonces, esta discusión un poco hay que tener cuidado, porque de repente uno después se mete en estudios científicos, arqueológicos, y dice, mira, no hay prueba de que haya pasado esto, o en realidad lo que pasó es esto, pero la Biblia lo cuenta de otra manera. No, pero la Biblia cuenta la mirada de fe de ese hecho. Por eso no se preocupa de ser precisa en los detalles del acontecimiento, sino en qué significa ese acontecimiento. ¿Mm? Hasta llegar a Jesús, obviamente, plenitud de la revelación. Eso ya lo vimos la vez pasada. Por lo tanto, el gran criterio para juzgar toda la Biblia es Jesús y la revelación. ¿Sí? O sea, lo que dice San Agustín, ¿no? El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo, ¿sí? Y el Antiguo es interpretado a partir del Nuevo, es explícito en el Nuevo. Entonces, claro, de repente uno dice, bueno, no se puede, por ejemplo, los hermanos testigos de Jehová que dicen, ya, no se puede consumir sangre, dice la Biblia, entonces, bueno, si como estoy enfermo, me van a hacer una transfusión de sangre, ellos dicen, no, yo no puedo porque la Biblia lo prohíbe. Bueno, pero hay que ver qué dice el Nuevo Testamento al respecto. Y en ese caso yo leo, ¿no es cierto?, el famoso texto cuando a Pedro baja esta visión de un montón de animales y Dios le dice, el ángel le dice, párate y come, y él dice, no he comido nada impuro, nunca en mi vida he comido algo impuro, y la voz le dice, no llames impuro lo que Dios ha purificado. Es decir, ya no hay este criterio de pureza e impureza en la comida. Jesús mismo lo dice, no es lo que entra al hombre lo que lo hace malo, sino lo que sale de él, impuro, sino lo que sale de él. Es decir, su voluntad, su acto, sus malos pensamientos, eso. Por tanto, puedo demostrar que la idea de que no me puedo inyectar sangre, hacer una transfusión de sangre, no tiene nada que ver con lo que Dios ha revelado. Entonces, el primer punto de partida a la hora de hacer un discurso sobre Dios es la Sagrada Escritura. Y de hecho, si ustedes toman cualquier trabajo de teólogos, digamos, incluso el mismo catecismo, va a ver que parte primero, por ejemplo, si estoy hablando del rol de la mujer en la iglesia, lo primero que va a decir la mujer en la Biblia. Antiguo, Nuevo Testamento. Luego en la tradición de la iglesia, luego en el magisterio y luego ya lo que dice el teólogo, lo que quiere aportar, o teóloga también. ¿Sí? Este es el primer paso, la Sagrada Escritura. ¿Vamos bien?